Analicemos el siguiente texto, ¿ya? Y en la lectura vamos a indicar en dónde hacemos una pausa para trazar un slash. ¿Empezamos? En el Perú, 78% de los estudiantes universitarios escogen carreras de Derecho, Contabilidad, Economía, Educación y en general Humanidades. Y tan solo 22% escogen carreras de Ciencias, Ingeniería y afines. Exactamente al revés de lo que ocurre en el mundo desarrollado y también cada vez más de lo que demanda el mercado laboral peruano. Una de las razones es que desde tempranas edades escolares los alumnos se sienten inútiles para las ciencias porque no disfrutan del aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, por lo que al elegir sus carreras profesionales piensan en cualquier cosa que no tenga ciencias. Con ello, el Perú se condena a la dependencia científica y tecnológica extranjera, pero además a la incompetencia de sus ciudadanos para tomar posiciones políticas o sociales en temas que demandan un entendimiento científico básico. Bien, entonces notamos que el autor nos ilustra, en primer lugar, nos ilustra sobre cuál es la tendencia en la elección de carreras cuando el alumno ya terminó la primera parte de su formación como estudiante, ¿no? El colegio. 78% contra 22%. 78% humanidades en general. Y 22%, la diferencia es abismal, eligen las ciencias. Ahora, el autor plantea que esto no es beneficioso porque en el mundo desarrollado y en lo que demanda el mercado laboral peruano, pues es muy poca cantidad de profesionales ligados a las ciencias. El mercado laboral exige más, entre comillas, científicos. El mundo desarrollado también lo exige así. Sin embargo, solo el 22% elige carreras de ciencias. Ahora, ¿cuál es el motivo, cuál es la causa para esta elección de los jovencitos? El autor plantea, ¿no?, que de tempranas edades escolares, pongo yo entrando la primaria, los alumnos se sienten inútiles para las ciencias, no disfrutan la matemática, no disfrutan las ciencias. Pasan los años, termina primaria, la secundaria, termina aborreciendo la matemática, las ciencias, y por eso cuando quizá postule a la universidad, elige una carrera de humanidades. ¿Pero por qué no quieres ingeniería? No, mucha matemática. No, se asusta, o se cree incapaz. El Perú se condena a la dependencia científica y tecnológica extranjera. Que, claro, al no haber científicos en el Perú, al no haber promoción de profesionales, ¿no?, ligados a la ingeniería, por ejemplo, las ciencias, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que importar profesionales, ¿no? Pero además la incompetencia de los ciudadanos para tomar posiciones políticas o sociales. La gente debería exigir, ¿no? Exigir no a las universidades, exigir al Ministerio de Educación, por ejemplo, que el programa sea más acorde a lo que es una formación integral. Tiene que haber un equilibrio entre lo que son las letras y lo que son las ciencias. ¿Qué está haciendo en matemática para que los muchachos, para que los niños odien las ciencias? Sigamos. Si a los niños no se les enseña a observar, investigar, explorar y descubrir, sino a aprobar exámenes estandarizados escritos, no se abre el espacio y el tiempo necesario para el trabajo creativo e innovador. Estamos perdiendo cuántos ciudadanos no
que de pequeño pues se va apagando, ¿no? De repente esa llama de creatividad, de innovación. Esto es esencial para cultivar las capacidades científicas y el interés por la investigación que se expresará posteriormente en las carreras que elijan para su educación superior. ¿Es importante formar profesionales? Sí, pero de acuerdo al texto es importante formarlos no cuando están en la U, sino cuando tienen 4, 5, 6 años. Ya predisponerlos a ser ambiciosos, generar en el niño esa avidez por devorar letras y ciencias. En una típica clase escolar de ciencias, hay unos 30 alumnos de la misma edad que se sientan en un formato cuadriculado rígido y así por 11 años escolares los niños escuchan, apuntan datos, memorizan textos, dan exámenes repitiendo lo anotado. Así no se puede avanzar. El autor critica la manera como se evalúa a los estudiantes. Se asume que hay una y solo una manera de llegar a la única respuesta correcta. ¿Y dónde está la capacidad de interpretación? ¿Dónde está el nivel de traducción? ¿Por qué solamente una manera? Los alumnos son obligados a aprender religiosamente el catecismo de la ciencia y a tener fe en las verdades que transmite el profesor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aprender religiosamente ese catecismo? Si hay manera de poder traducirlo, decirlo, experimentarlo. Se deduce que en esta situación el memorismo no es protagonista. Eso contradice la docencia orientada a abrir la mente, subraya, abrir la mente de los alumnos y permitirles navegar hacia los infinitos horizontes a los que pudiera llegar, para lo cual experimentar, ensayar, especular y cometer errores son aspectos que no deberían ser sancionables durante el aprendizaje. ¿Por qué se quiere un niño que en un examen responda todo correctamente? ¿Por qué? ¿Por qué censurar de repente el error del alumno? ¿Por qué no permitirle que experimente, ensaye, especule? ¿Por qué un examen simplemente para marcar, marcar y marcar? En la universidad simplemente marca tu respuesta, A, B, C, D. Pero enseñarle desde que tiene prácticamente uso de razón esa manera rígida y exclusiva de marcar claves. ¿Por qué no analizar las preguntas? Interpretar las preguntas de ciencias. Bien, entonces se entiende que todo el texto gira en torno a lo que es el problema educativo. Y un problema educativo donde no se está generando esta formación de alumnos con una mentalidad creativa que el autor lo liga bastante al tema de las ciencias. La pregunta nos formula lo siguiente, medularmente el autor del texto. Bien, como la pregunta te demanda la identificación de la idea principal, la intención del autor, debes empezar planteando que lo que vas a marcar, lo que vas a elegir, tiene que hablar de educación. ¿Qué más? Que en esa alternativa que tú vas a elegir, se tiene que revelar el problema educativo que el autor critica. ¿Estamos? Ya. Bien, fíjate los verbos en cada inicio de alternativa. Sustenta que, sostiene la, deplora la, argumenta que. A, B y D se parecen mucho. La C dice deplórala. Yo no creo que el autor finalmente desee deplorar, lamentar. Lo hace quizá en una parte, pero no queda solamente en el lamento. A. Sustenta que es necesario no sancionar a los niños que yerran durante el proceso de aprendizaje. Pero eso es un dato muy específico. El problema no es la sanción de los niños que se equivocan. El problema es mucho más importante. El problema es mayúsculo. El problema es qué se está haciendo en los colegios.
¿Y qué se hace en el colegio que el autor critica? Que no se le está inculcando, no se le está dando esa libertad para la creación. No hay niños creativos, no está formando niños creativos, analíticos. Se están formando niños memoristas, niños que odien las ciencias, que odien la matemática. Por eso que cuando acaban el colegio optan por carreras ligadas a humanidades. Porque humanidades también es errado, incorrecto, que se piense que solamente es pura memoria. Tampoco eso. ¿Qué dice la D? Argumenta que la educación impartida en los colegios limita el desarrollo creativo de los niños. ¿Qué cosa demuestra esto? La tendencia de los muchachos al postular a la universidad. 78% que eligen humanidades, 22% que elige carreras de ciencias. Respuesta D. La pregunta nos dice lo siguiente. La frase abrir la mente connota la acción de... Bien, recordemos que esto lo leímos en el último pasaje del texto y que te dije subrayes. ¿Lo hiciste? Obvio que lo hiciste. Leamos literalmente qué dice. Los alumnos son obligados a aprender religiosamente el catecismo de la ciencia, memoriza, ¿no? Y a tener fe en las verdades que el profesor transmite. Todo lo que el profesor dice es cierto, es cierto, es cierto. Esto contradice la docencia orientada a abrir la mente de los alumnos. El profesor debe abrir la mente de los alumnos. ¿Cómo que abrir la mente, profe? Al tener cerrada la mente, se supone que el alumno va a creer que todo lo que tiene en su cabeza nada más es cierto. Por eso que habló antes del catecismo, de la ciencia. Las cosas literalmente, como dice el libro, como dijo el científico, así debes entenderlo, y no es así. El profesor tiene que abrir la mente. ¿Para qué? Para que el alumno pueda salir, pueda ver más allá de esos horizontes. Ah, ver más allá, profesor. Correcto. O sea, que pueda descubrir. C. La pregunta nos formula lo siguiente. A partir del texto es incorrecto sostener que A. Los conocimientos transmitidos por los docentes suelen ser considerados verdades absolutas. Lamentablemente este sistema educativo así lo propicia. B. En el Perú los jóvenes se inclinan por carreras asociadas a letras y humanidades. Sí, 78%. C. El Perú actualmente está condenado a la dependencia científica y tecnológica extranjera. Es que como no hay profesionales, ¿no?, ligados a la ciencia y tecnología, entonces, ¿qué genera? Que los importemos, pues. D. Es improductivo para el Perú estudiar carreras vinculadas a letras y humanidades. Improductivo. No, una cosa es que esté mal, que solo el 22% quiera ciencias y 78% humanidades. Pero de ahí a plantear que es improductivo estudiar carreras vinculadas a humanidades sería otro error exagerado. Por eso es incorrecto. Respuesta D. La pregunta nos formula lo siguiente. Se concluye que los niños obligados a aprender religiosamente el contenido de la ciencia. A ver, sobre este aprendizaje religioso estuvo en el último pasaje del texto, ¿recuerdan? Los alumnos son obligados a aprender religiosamente el catecismo de la ciencia y a tener fe en lo que el profesor le transmite. Si hablamos de aprender religiosamente el contenido de la ciencia, nos sugiere la idea de que eso que te dice el profesor, no lo puedes poner en tela de juicio. Tienes que aceptarlo. ¿Por qué? Porque así es. Y definitivamente eso está mal, ¿no? Eso es incorrecto en la educación. Entonces, estos niños obligados a aprender de esa manera se van a quedar callados. Que pueden preguntar, pueden refutar, es poco probable. No es que están obligados a aprender religiosamente. No suelen cuestionar las enseñanzas impartidas por sus maestros. B.
La pregunta nos formula lo siguiente: si el gusto por las matemáticas se motivara desde la niñez. Bueno, es una pregunta de extrapolación porque realmente esto en el texto casi no se da. Pero si el gusto por las matemáticas se motivara desde la niñez, se entiende que así debería ser la educación en el Perú. Eso quiere decir que mientras pasan los años, este niño, luego adolescente, después jovencito, se va a inclinar también por las matemáticas y estudios ligados a las matemáticas, como a las ciencias. Entonces, al terminar la secundaria, no creo que siga esta estadística de, ¿te acuerdas? 78% universitarios de humanidades, 22% carrera de ciencia. Yo pienso que si la matemática se motivara desde la niñez, este porcentaje variaría tajantemente. C. Habría más jóvenes que optaran por carreras de ciencia.